Yo era solo una estudiante de segundo año en la escuela secundaria y me enamoré perdidamente del nuevo chico tranquilo y pensé que era mi para siempre. Es una locura, pero en realidad terminamos casándonos más adelante, apenas una semana después de graduarme. Novios de la secundaria. Ja. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cuántas señales de alerta noté, pero las ignoré porque era una joven que deseaba ansiosamente ser adulta. La noche antes del día de mi boda, estaba repasando los detalles de última hora de la boda con mi mamá, quien es fácilmente una de las personas más cariñosas y desinteresadas que conozco. Así que bendiga el dulce corazón de mi mamá cuando le pregunté si se enojaría si yo decidía que no quería seguir adelante con la boda. La boda era al día siguiente. Pero, siendo yo, mamá pensó que estaba jugando con ella. No podía decirle la verdad de lo que estaba pasando ahora, así que respiré hondo y forcé una risa creíble. Ella realmente pensó que solo estaba haciendo otra de mis bromas. Finalmente le dije la verdad casi un año después de que escapé de él, y todavía se siente mal por no tomárselo en serio. Nadie sabía lo que estaba pasando detrás de puertas cerradas, pero tiene sentido. Sinceramente, yo era su mayor equipo de relaciones públicas. Solo pasaron 2 horas desde que dije, sí, acepto. Me estaba echando de la camioneta en la entrada de la casa de mis padres, maldiciendo y gritando que quería el divorcio. Corrí adentro, y mi papá salió de la habitación y no puede entender una palabra de lo que estoy diciendo. Pero básicamente está tratando de preguntarme qué estaba pasando, y lo digo lo más claro que puedo mientras sollozo incontrolablemente. Me dejó, como podría, en nuestra luna de miel. Mi papá está enojado, pero luego se relajó y trató de racionalizar la situación, como si tal vez se le hubiera olvidado algo, estuviera haciendo un chiste malo o algo así. Luego vemos su camioneta llegando en nuestro camino de entrada y mi papá sonríe y dice, mira, él está ahí. Me sequé las lágrimas, salí por la puerta y les dije que sí, era una broma. Por dentro estaba gritando. Estaba tan avergonzada porque ahora parezco loca, pero, si quisiera salvar esta relación, nunca podrían saber la verdad. Pasan los meses y empieza a ser más dulce desde que tuvimos que estar a largas distancias, porque él estaba en el ejército entrenando. Pero pronto haría las maletas y me mudaría a Texas con él. Me di cuenta de que mis padres estaban empezando a ver las grietas que tanto había trabajado para unir. Mi mamá incluso tomó mi teléfono de la mesa confundiéndolo con el suyo, y vio este enorme mensaje de mi ex, y comenzó a llorar, rogándome que me quedara porque él no era una buena persona. Pero le aseguré que esto no era propio de él, mentira, y que simplemente se sentía solo. Sabía que ella no me creía, pero también sabía que yo era terca, y que iba a hacer cualquier cosa independientemente de sus preocupaciones. Después de unas pocas semanas en Texas, supe que mi vida estaba en peligro. Era el día de Acción de Gracias y mi familia acaba de llamar para ver cómo estábamos y decirnos feliz día de Acción de Gracias y el momento en que colgué. El hombre que pensaba que era mi alma gemela empezó a maldecirme y a decirme que tenía que dejar de hablar con mi familia porque él era mi familia ahora. Dejo que nos riamos un poco, pensando que debe estar bromeando, y él toma nuestras copas de boda, que había hecho específicamente para nosotros, y las arroja directamente hacia mí, rompiéndose a mi alrededor. Sorprendida, no sabía qué hacer, así que me acerqué a la escoba y comencé a barrer los vidrios rotos. Puedes leer esto y pensar que seguramente ya habría terminado de hacer un berrinche, pero no. Luego me arroja marcos de fotografías, mientras estoy barriendo el vidrio. Honestamente, esos vidrios rotos en el piso de madera eran solo una metáfora del amor que me quedaba hacia este hombre. Me rompí esa noche. Dejé de verlo como mi otra mitad y más como el monstruo con el que ahora estoy atrapada. Me deprimí mucho, y eso le encantó. Me derribaría una y otra vez solo para obtener una reacción. Pasaron 2 meses y una noche perdió completamente la cabeza, porque la gente de la lavadora y la secadora estropeaban los días en que se suponía que debía salir,
y comenzó a caminar de un lado a otro, murmurando palabras que no podía entender. Pero me exigió que llamara y lo arreglara. Me agarró y me sentó en el sofá diciéndome qué decir y que mejor no lo arruinara. Como una maldita negociación. Este hombre estaba jodidamente paranoico, haciendo comentarios de que lo estaban haciendo porque era un soldado. Luego comenzó a culparme a pesar de que ni siquiera estaba cerca de él cuando llamó por primera vez, pero aún así, me gritó durante horas hasta que me golpeó y caminó hacia el dormitorio. Yo estoy en el sofá todavía procesando ese maldito momento. Dijo cosas horribles como: «Eres tan jodidamente estúpida, esto es tu culpa, planeaste esto con los trabajadores solo para hacerme parecer tonto, o realmente eres así de tonta, ¿eh?» Yo respondí: «¿Sabes qué? Ya terminé. No harás nada más que quejarte y quejarte de mí, culpándome de todo. Todo lo que haces es maldecirme y gritarme sin ninguna maldita razón». Me miró con esa mirada que he escuchado a otras víctimas tratar de describir, y lo mejor que puedo describir es una oscuridad en sus ojos, como un vacío que todavía me causa pesadillas hasta el día de hoy. Sin dudarlo, se abalanza sobre mí en pleno día con las cortinas abiertas, la puerta abierta de par en par y los vecinos afuera. Me tira contra la pared y empieza a asfixiarme. Poco a poco veo negro, pero me suelta solo por un segundo, porque luego me golpea con todo el cuerpo contra el suelo. O me desmayé, o mi cerebro estaba tratando de protegerme de lo que estaba sucediendo, pero pieza por pieza volvía en sí, y él me sostenía por los hombros y simplemente me golpeaba repetidamente contra el piso de madera. Mis gritos ignorados por la gente de afuera. Rogué a cualquiera que llamara a la policía y repetí gritos pidiendo ayuda una y otra vez. Mi lucha o huida toma el relevo y elijo huir. Corro al baño principal y cierro la puerta, llamando frenéticamente a mi mamá, porque en ese momento solo quería escuchar su voz. No estoy segura si esa sería la última. Pero mi pobre mamá no conoció la pesadilla de esa llamada telefónica hasta que fue demasiado tarde. Ella estaba con mi hermana y mi papá, y me pusieron en altavoz porque usualmente hacemos esto para que todos puedan hablarme, como si estuviéramos todos juntos. Pero en lugar de eso, me escuchan gritar por mi vida, y escuchan a mi ex llamándome por nombres horribles y diciéndome que abra la puerta. Estaban confundidos y mi papá estaba listo para matar a este imbécil él mismo. Pero luego silencio. No más golpes, solo yo llorando suavemente, y solo trato de calmar a mi madre por teléfono diciéndole que estoy bien, y que sé que tengo que dejarlo pero que tenía que hacerlo de la manera más segura posible, porque si me atrapara, tal vez no saldría con vida. Cuando salgo de la habitación, mi ex está sentado allí con la mirada perdida, como si no recordara su arrebato. Pero ese día fue el comienzo de mi fuga. Eran las 2 de la madrugada, las llaves del Pontiac estaban en la mesa de la cocina y él estaba dormido en el dormitorio, al que no me permitía entrar varios días antes. Salí del dormitorio de invitados, que era mi prisión, y salí directo a la puerta de entrada en silencio, pero también lo más rápido posible. 9 horas y media hasta mi estado natal. Solo me detuve una vez en Dallas para llenar gasolina. Con cada milla en mi espejo retrovisor, sentí algo dentro que me tranquilizó. Ahora soy libre. Creo al 100% que si me hubiera quedado estaría 3 metros bajo tierra. Para ponerlos en contexto deben saber que mi ex es un hombre enfermo y retorcido, que conocí en línea cuando tenía 18 años y terminé saliendo. Era celoso, controlador, vengativo, abusivo en todos los sentidos posibles, y estaba lleno de tendencias sádicas y de rabia. Entonces, había intentado dejar a Oscar muchas veces. No era feliz. De hecho, estaba en un estado constante de pánico, y me sentía absolutamente miserable en la relación que había durado solo un año. Cada intento de dejarlo fue recibido con amenazas de lastimarme a mí y a mi familia, arrastrarme físicamente hacia atrás, agredirme sexualmente y tratar deliberadamente de embarazarme,
amenazarme con suicidarme o acecharme y acosarme constantemente hasta que me rindiera. Finalmente tuve suficiente y decidí que no iba a regresar sin importar lo que él hiciera. Llamó a mi trabajo sin parar y me metió en grandes problemas, e hizo lo mismo en mi casa, lo que me impulsó a desconectar la línea telefónica. Me envió un mensaje de texto para decirme que prometió que se suicidaría si no volvía con él. En lugar de ceder, llamé a su madre al trabajo y se lo conté. Ella se comunicó con él y le dijo que debía haber entendido mal porque claramente estaba bien. Sentí que había hecho todo lo que podía y le dije que llamaría a la policía la próxima vez que dijera algo así, para que lo controlaran. Al día siguiente, recibí una llamada de Oscar a mi celular. Lo rechacé. Volvió a llamar y lo rechacé nuevamente. Luego escuché el fuerte escape de su auto afuera mientras miraba mi teléfono y lo vi llamando de nuevo. Lo dejé ir al correo de voz mientras miraba a través de las persianas para comprobar si realmente había escuchado su auto, ya que a veces había comenzado a escucharlo falsamente por paranoia. Pero esta vez sí estaba frente a mi casa. Mi teléfono empezó a sonar de nuevo y, queriendo que parara, contesté. Me dijo que saliera. No quiero verte, le dije. Solo sal por unos minutos. Por favor, dijo Oscar, haciendo un gran esfuerzo por sonar agradable. ¿Te dije que dejaras de llamarme y te presentas en mi casa? ¿Por qué no puedes respetar mis deseos? Pregunté, sabiendo que la pregunta no sería abordada. Me sentí mal por cómo fue todo y quería darte algo que hice para ti antes de que rompieras conmigo. Solo sal por unos minutos para que pueda disculparme, y luego me iré, y nunca volverás a saber de mí, suplicó Oscar. No lo sé. No confío en ti, le dije, mirándolo sentado en su auto a través de la ventana de la sala. Lo prometo, dijo, de manera bastante convincente. Conduje hasta aquí para darles lo que hice y simplemente despedirme como es debido. En retrospectiva, era joven y todavía estaba demasiado controlada por mi necesidad de no herir los sentimientos de otras personas. Me sentí mal porque había conducido los 40 minutos hasta mi casa con algo que había hecho para mí, para que yo simplemente me negara a salir. Bien, solo por unos minutos, dije con firmeza. ¿Y prometes que no intentarás suplicarme que regrese? Él lo prometió y salí. Abrí la puerta del lado del pasajero y me senté en el asiento, dejando la puerta abierta de par en par. Comentó que debo pensar que me va a secuestrar, tratando de hacerlo pasar como una broma. Le dije que solo quería espacio para las piernas. Tenía un ramo de flores y algunas cajas de DVD que me había quemado de todas las temporadas de mi programa de televisión favorito. Hablamos un minuto cuando mi celular sonó. No debería haberlo cogido, sabiendo que era un tipo de mi trabajo, pero fui un idiota. Respondí y hablé con el chico durante menos de 30 segundos. Oscar pudo oír que era la voz de un hombre. Me di cuenta instantáneamente cuando vi su cabeza llamar la atención en mi visión periférica. Cuando colgué, Oscar me miró con furia en los ojos y me hizo una pregunta sobre la persona que llamó, que ahora ni siquiera recuerdo. Antes de que pudiera responder a lo que me preguntó, pisó el acelerador y volaba calle abajo con mi puerta aún abierta. Instintivamente metí mis piernas en el vehículo y comencé a gritarle que se detuviera. Ni siquiera parecía escucharme. Intenté saltar cuando él redujo la velocidad en las intersecciones, y al ver esto, agarró mi ropa con la mano para sujetarme y comenzó a girar bruscamente a la izquierda por el vecindario para forzar que mi puerta se cerrara. Una vez logrado esto, intenté abrir la puerta nuevamente, y él siguió presionando las cerraduras automáticas para detenerme, y constantemente aumentaba su velocidad para asegurarse de que cualquier salto del auto fuera peligroso. Afuera ya estaba oscuro. Iba a toda velocidad por la ciudad, el doble del límite de velocidad. Esperaba que un oficial de policía viera esto y comenzara a seguirlo y detenerlo, pero aparentemente no lo habían visto. Llegó a la autopista y comencé a sentir mucho pánico. Él podría ir aún más rápido aquí y llevarme a donde quiera que planeara llevarme,
Me tomó tal vez 3 minutos llegar a la autopista, a la velocidad a la que iba, los cuales los pasé tratando de salir del vehículo. Una vez que estuvo en la autopista, iba a más de 100 kilómetros por hora. Seguí mirando el velocímetro. Afuera estaba oscuro, y era demasiado rápido para saltar de un automóvil en movimiento en la autopista, mientras otros automóviles circulaban a altas velocidades y no podían verme. Todavía tenía mi teléfono, así que traté de marcar el 911. Presioné los números con mi mano apoyada en el costado del asiento junto a mi ventana, lejos de Oscar, pero él vio lo que estaba haciendo y comenzó a desviarse por todo el camino mientras tratando de agarrar mi teléfono. Todavía no sé realmente cómo logró quitármelo porque cada gramo de mi ser estaba tratando de aguantar. Lo cogió, bajó la ventanilla y lo tiró. Subiendo la ventanilla dijo rotundamente: «Si yo no puedo tenerte, nadie lo hará». Esa frase hizo que mi corazón se hundiera. Me sentí como en una película de Lifetime. Oscar estaba poseído por la necesidad de poseerme, y yo quedé atrapada. Fue entonces cuando la sombría realidad comenzó a aparecer. Él estaba fuera de control, y yo no tenía opciones. Comencé a gritar pidiendo ayuda y a golpear las ventanas, pero Oscar tenía el tinte en esas ventanas tan oscuro que probablemente ni siquiera me habrían visto si no estuviera oscuro afuera. Observé cómo las personas en cada auto por el que pasamos permanecían felizmente inconscientes del caos que ocurría en el auto en el que estaba siendo secuestrada. Me sentía muy derrotada, pero estaba analizando todas las posibilidades de cómo esto podría suceder, una y otra vez, tratando de descubrir cómo sobrevivir. Decidí dejar de pelear y actuar con miedo porque la única forma en que me veía saliendo viva de esto era alimentándome del estado delirante de Oscar. No tenía otras armas ni medios de escape a mi disposición, así que decidí recurrir a la guerra psicológica. Oscar tenía un amigo llamado José, con quien se había vuelto muy cercano a lo largo de nuestra relación. Después de un tiempo, se me reveló en confianza que José había huido de Puerto Rico, supuestamente huyendo por asesinato. Vi que Oscar estaba tomando los cruces necesarios de la autopista para llegar a la casa de José, y supe que incluso si su amigo no hubiera sido buscado por asesinato, él era el tipo de persona que haría cualquier cosa por Oscar sin restricción moral. José y yo nos llevábamos bien, pero sabía que él no me tendría ninguna lealtad. Fue amable conmigo mientras yo fuera una extensión de Oscar. Tuve que actuar rápidamente. Procedí a decirle a Oscar que lo amaba y deseaba que pudiéramos estar juntos, pero que no veía cómo podría funcionar cuando cosas como lo que él estaba haciendo ahora demostraban que a él nunca le importó lo que yo quería. No necesariamente había citado eso como una razón para querer terminar la relación antes, ya que era mucho más complejo que eso, pero esperaba que fuera suficiente para ofrecerle esperanza en su estado de desesperación. Le dije que había estado considerando darle otra oportunidad cuando vi las flores y los DVD, pero ahora que se negaba a llevarme a casa cuando se lo pedí, estaba empezando a dudar de las cosas. Oscar salió de la autopista en la salida de José, y comencé a tratar de formular un plan para cuando el auto se detuviera. Sabía que José tenía vecinos cerca, y decidí que iba a correr lo más rápido que pudiera y gritar a todo pulmón. Mientras tanto, estaba tratando de mantener la mente de Oscar ocupada para que no se le ocurriera llamar a José y avisarle. Generalmente hablaban entre ellos en español, así que no tenía ni idea de lo que decían. Oscar me dijo que a él sí le importaba lo que yo quería, y me preguntó si todavía tenía una oportunidad conmigo, si se daba la vuelta ahora mismo. En un esfuerzo por no exponerme con una respuesta demasiado entusiasta, dudé un poco y dije que probablemente podríamos resolverlo, y que este sería un buen punto de partida. Oscar dio la vuelta y volvió a la autopista, en dirección opuesta. De regreso a mi casa. El resto del viaje fue tenso porque Oscar normalmente era muy perspicaz y yo no quería rebelarme y terminar nuevamente en la línea de fuego. No recuerdo lo que se dijo en el viaje de regreso, pero opté por hablar sobre cosas cotidianas que normalmente le diría en una conversación informal. Cuando regresamos a mi casa y él me dejó abrir la puerta y no me impidió salir, finalmente pude respirar. Salí,
llevándome las flores y los DVD, y me despedí antes de entrar a mi casa. Caminé directamente al contenedor de basura y lo tiré todo, y luego me desplomé en mi sofá, temblando violentamente, pero al final muy agradecida de haber llegado a casa. Al día siguiente fui a la comisaría y presenté una orden de alejamiento en su contra. Al cabo de unos años sería encarcelado por otros crímenes atroces y sentenciado a 60 años. Hasta que descubrí eso, nunca me sentí realmente segura. Definitivamente está donde pertenece. Suscríbete y activa la campana para más contenido.